Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Al Rojo Vivo. A vosotros. Usted es amigo de Baltasar Garzón. Le hemos visto estos días apoyándole allí, en las puertas del Supremo. ¿Ha hablado con él en los últimos días? Desde que empezaron los juicios, no. Lo único que hago es enviarle mensajes de apoyo, porque sé que está muy concentrado en su defensa. Pero antes sí, antes nos vemos habitualmente. ¿Y cómo afrontaba, pues yo decía antes, este calvario, como estamos hoy un poco religiosos, es decir, 3 juicios seguidos, 3 juicios por prevaricación, por causas muy especiales, pero bueno, la de hoy además es muy significativa por lo que significa para la historia de este país, por haber intentado pues investigar crímenes contra los derechos humanos, crímenes del franquismo? Bueno, yo creo que se le ve en los juicios cómo afronta este linchamiento, que no es otra cosa, y es por una parte con tranquilidad. Yo creo que una tranquilidad que se traduce en sus respuestas, pero por otro lado hay un trasfondo dolorido, ¿no? Que esto le tenga que ocurrir en estos momentos a él y por materias que no tienen, en mi opinión, ninguna sustancia, ¿no? Yo creo que lo que nos vemos, yo estuve pues atendiendo al primer juicio, también a este segundo juicio, y lo cierto es que no veo indicios ni pruebas que puedan no solamente instruir, sino llegar a un juicio oral como este, y además por prevaricación, no digo ya por otra materia, pero por prevaricación. Yo quiero recordar que han sido más de 20.000 las causas que se le han abierto a jueces en este país a lo largo de los últimos 20 años. Más de 20.000. Más de 20.000. De ellas una minoría por prevaricación, qué curioso, 20 por prevaricación y 3 le han caído a Garzón. Sí, a mí me parece que es una desmesura de tal nivel que demuestra que no estamos ante un juicio, sino que estamos ante una represalia, ante un linchamiento, como queramos llamarle, que tiene componentes políticos y componentes corporativos. ¿Y quién está detrás de esa represalia, linchamiento? Porque hay quien dice la ultraderecha, enemigos dentro de la justicia, partidos políticos. ¿Quién está detrás? Yo lo he dicho en Twitter, resumiéndolo en los pecados capitales, ¿no? Los civilizo, los traslado a la sociedad laica, ¿no? En primer lugar está, yo creo que y lo fundamental es la codicia. La codicia de la Gürtel es lo que ha desencadenado este ataque sin misericordia a Garzón. Yo creo que si no hubiera tocado ahí, creo que no hubieran llegado a plantearle los 3 juicios por prevaricación. Ni siquiera por el tema de los crímenes del franquismo. Yo creo que no hubieran llegado ahí. Hubieran, bueno, pues hecho lo que han hecho, que es intentar abortar ese procedimiento, pero nada más. En segundo lugar, yo diría que es la soberbia. La soberbia de los que no solamente se consideran vencedores de la guerra civil, sino que además se consideran detentadores de la legislación de la transición. Yo, por ejemplo, me parece monstruoso el argumento sobre la amnistía. Yo me he leído todos los legajos de la Cámara sobre la amnistía y es que no encuentro nada de lo que dicen. Es sencillamente mentira. Porque, por ejemplo, no dicen que la ley de amnistía no amnistió a los políticos. No es verdad. La ley de amnistía vino después del decreto de amnistía. El decreto de amnistía fue el que permitió la salida de la cárcel de la mayor parte de los presos políticos. La ley de amnistía viene cuando se considera necesario sacar a los de la ETA político-militar. En ese momento aparece la ley de amnistía. Y la Alianza Popular entonces no vota esa ley de amnistía. Entonces no pueden decir que ahora la ley de amnistía es la ley de punto final. No, señores. No tiene nada que ver con una ley de punto final. Es una manipulación legislativa. A mí me indigna como legislador, porque estos señores no se han leído las intervenciones de la Cámara y no se han leído la ley de amnistía. Y luego, en tercer lugar, el asunto relativo al Banco de Santander o a los cursos, yo creo que remite a otro pecado capital o a otro mal de nuestro país, que es el mal de la envidia. De la envidia personal y de la envidia corporativa. Aquí estamos en una confrontación entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, que utiliza a Garzón como muñeco. Y yo creo que eso es inaceptable, sencillamente inaceptable. Las cosas de conflicto de competencias se dirimen de otra manera. Pero hay se dirimen entre instituciones y no sobre la espalda, utilizando como felpudo al juez Garzón. Dicen que no está por encima de la ley, por supuesto, pero tampoco está por debajo de la ley para que sea utilizado como un felpudo. Claro, los que le atacan justifican todo esto y dicen no hay ninguna operación, no hay ningún linchamiento, no hay ninguna cacería, que algunos intuimos que sí la hay o estamos convencidos de ello, pero hay quien dicen, pero claro, los que han montado esta cacería, este linchamiento, están aprovechándose de errores, extralimitaciones del juez Garzón en su función. Yo creo que no. Yo creo que, por ejemplo, en el juicio que ya vimos hace unos días, en lo que se llama el derecho de defensa, pues en la misma actitud que el juez Garzón la ha tenido en su mismo procedimiento otro juez, la ha tenido la Fiscalía, que ha respaldado esas medidas. Y, por ejemplo, el juez del caso Marta del Castillo ha utilizado también las mismas escuchas
en un caso que no se trata de lucha antiterrorista ni de delito organizado, ¿no? Por tanto, digamos, puede ser discutible la interpretación del derecho, en este caso de intervención telefónica, en el derecho de defensa, pero desde luego no da para una prevaricación. Y luego, en relación a lo del Banco de Santander, es que no he encontrado ni una sola factura. Y sin una sola factura va a un juicio. No he encontrado ni una sola factura entre el Banco de Santander y el señor Garzón. Bueno, eso es una causa general contra un magistrado que no tiene ninguna base jurídica, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en este país? Porque yo creía que el miedo estaba aparcado. Y yo he vivido el miedo de gente de pueblecitos de León que tenían a sus familiares tirados en las cunetas y que no se atrevían a denunciar que querían recuperar el cuerpo de ellos. ¿Qué pasa en este país? Porque decíamos antes, si esto pasa en Chile con las víctimas de Pinochet o en la Argentina, las víctimas de Videla, lo que estaríamos diciendo en Europa, madre mía, cómo tienen ahí tirados en las cunetas como perros a gente represaliada y asesinada por dictaduras. Y aquí hemos visto antes el mapa es espectacular, ya no solo de las fosas que se han localizado, sino las que siguen pendientes. Fíjense, todas esas todavía no han sido intervenidas y están localizadas. Es decir, luego es uno de los mandatos de la malhadada para algunos ley de la memoria histórica, ¿no? Que era, bueno, pues hacer un mapa de fosas. Y luego decíamos algo más, decíamos también que había una responsabilidad pública en la exhumación de los cadáveres. Lo que pasa es que la exhumación de los cadáveres se ha quedado en una cuestión privada con apoyo público. Pero y en ese sentido yo quería destacar una cosa, ¿no? Yo creo que hay un tabú que no es únicamente de la derecha en este país con respecto a las víctimas del franquismo. No es únicamente de la derecha porque la izquierda ha tardado años en abordar este tema, que parecía que, bueno, en la transición con la reconciliación venía el olvido. Yo creo que ese tabú lo estamos pagando y hay que decir además que no es una iniciativa desde la izquierda también política. Sí, no es una iniciativa política. Cuando se dice es que quieren abrir digamos, viejas heridas y quieren enfrentar derecha e izquierda, es que ha venido de la sociedad civil. Es que las fuerzas políticas han visto cómo los nietos de la República planteaban este tema encima de la mesa y no han tenido más que responder a esa demanda, ¿no? Por lo tanto, no se trata de un elemento politicista de confrontación entre fuerzas políticas, sino una demanda de la sociedad civil que además se produce necesariamente así, ¿no? En psicología se dice que primero se produce el trauma, ¿no? Durante un tiempo no se reacciona al trauma o se niega ese trauma y al cabo de un tiempo florece, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues ante eso estamos. Nosotros hemos tenido un grave trauma que ha sido el franquismo, ¿no? Durante un tiempo, pues hemos estado, bueno, pues en la tranquilidad de desarrollo democrático de este país, era quizás la prioridad, pero nos hemos olvidado de la memoria y la memoria nos ha aparecido bueno, pues en este caso con esta situación escalofriante de familias que todavía no tienen una mínima satisfacción con la exhumación de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Decía el señor Llamazares que son iniciativas civiles de ciudadanos, de familiares, de herederos, de nietos, de hijos, de sobrinos nietos, de gente que está tirada en las cunetas desde hace muchísimo tiempo.